neuronas, así que voy a hacer de cuenta. Empiezo brevemente de vuelta, pero nada más que para comentar esto, sobre las propiedades de las reacciones de señalización intracelular. En primer lugar, son reacciones encadenadas, entonces un paso tiene que seguir a otro y tienen que darse todos los pasos para que lleguemos a tener desde una señal inicial a un efecto final. En caso de fallar cualquiera de estos, no va a haber señal. Y en relación a esto y en consecuencia de este tipo de funcionamiento, es que tenemos también inevitablemente una amplificación de la señal, ¿sí? Si cada uno de estos pasos, o alguno de estos pasos, son pasos enzimáticos, pensemos en una fosforilación, en la actividad de una GTPasa, un montón de cosas que pueden funcionar, en la producción de un segundo mensajero, cada paso puede dar a una multiplicación que puede ser muy variable, puede ser por 2, puede ser por 10, puede ser por 1000, ¿sí? Entonces podemos llegar a tener una señal acá que valga 0.0001 y acá tener una reacción final que vale 1000 o 1000 o 1.000.000. Todo depende de la cantidad de pasos, de cómo funciona la señalización en general. Y eso va a ser variable de acuerdo a cada vía de señalización y a cada estado celular y a cosas que tienen que ver con las propiedades que siguen. Después hay otra propiedad que es súper básica, que es esta propiedad de reversibilidad de las reacciones, ¿sí? El sistema no puede funcionar en un solo sentido. Es decir, no puede estar funcionando todo el tiempo como flechitas que están activas de esta manera. Una vez que hubo una señal acá, seguir así. Tiene que volverse al estado basal. Eso quiere decir la reversibilidad. Tiene que poderse apagar. Y no se apaga todo junto. No es que haya una llave general, sino que se tiene que apagar paso a paso, ¿sí? ¿Qué pasa si cualquiera de estos pasos no se apaga? Les pregunto a ustedes. ¿Alguien se anima a contestar? ¿Qué pasa si le saco esta flechita roja a esta cadena de reacciones? Espero una respuesta de ustedes en el chat. Sigue la reacción para adelante, ¿sí? Ya hemos hablado un poco a veces de este mismo problema, de este mismo tema. Tanto como tiene que haber todas las reacciones para que llegue a haber un efecto, tienen que detenerse todas las reacciones y todas y cada una de ellas, ¿sí? Sin excepción, para que se detenga el efecto. Entonces, todo esto es lo que asegura el funcionamiento básico y general de todas las reacciones de transducción intracelular de señales, ¿sí? Si estoy mostrando la diapo, yo la veo, no sé si alguien más no la ve, yo no tengo problema en darla, los demás, porque yo estoy como asistente a la clase también y la veo bien, que es donde estoy grabando, de hecho. No tengo problema en darlos, así que no sé, intentá reconectarte a ver si hay un problema de conexión ahí. Bien. Otra cosa que está relacionada con todo esto, con las cadenas de transmisión de señal, con la amplificación, con la necesidad de reversibilidad puntual en cada paso, que también es una consecuencia de cómo funciona este sistema, es la regulación. ¿Qué quiere decir la regulación? Que dentro de la célula pueden haber mecanismos que modifiquen la señalización dentro de la célula, no fuera, no es la señal en sí, no es el receptor en sí, sino que hay eventos, vamos a ver ejemplos, todo esto lo estoy diciendo como mecanismo general, después lo vamos a hablar con ejemplos, donde la célula puede intervenir, digamos, de cierto modo, en distintos pasos. Y cuantos más pasos haya, más puntos de regulación va a haber. Regulación que puede ser regulación negativa, es decir, bloquear un pasaje de un lado a otro, disminuir la intensidad de una de estas flechas, es decir, cuánto se señala, disminuir la amplificación, o aumentar, ¿sí? Aumentar la señalización. Eso también puede pasar. O hacerse más permanente, incluso. Hacer que no dependa, por ejemplo, de la presencia de una señal aquí. Por ejemplo, inhibiendo momentáneamente uno de estos pasos atrás. ¿No? Todo eso la célula potencialmente lo puede hacer. Existen mecanismos para regulación en cada una de estas cosas. Y en relación con esto directamente, y es una de las formas de regulación, está este otro concepto, que vamos a ver hacia el final de la clase, que es el de intercomunicación entre vías. Como vimos antes, la célula no tiene un único receptor para señales extracelulares, no hay una única señal extracelular al mismo tiempo a la que se enfrenta la célula, sino que siempre son varias, y por lo tanto normalmente va a haber varias señales que están mandando
están ejerciendo efectos y que están señalizándose en el interior celular al mismo tiempo, varias cascadas de estas, varias cadenas de estas. Es natural, y puede imaginarse que puede pasar, y de hecho pasa, que exista regulación mutua entre la señalización, y eso es lo que termina haciendo que haya una integración de la señal. Recuerdan que hablamos del concepto de integración de la señal. Bueno, en parte, no solo por eso, pero en parte es porque existe una señalización cruzada, ¿sí? En inglés se llama crosstalk, como conversación cruzada entre las vías de señalización. Entonces, todo esto hace un paquete que es lo que determina gran parte del funcionamiento de las vías. Son como los principios básicos, digamos, sobre los cuales funcionan las vías de señalización intracelular. Bueno, en la clase anterior hablamos un montón, muchísimo, se nos fue casi toda la clase casi hablando de uno de los mecanismos importantes de la señalización, que son los segundos mensajeros, la producción de segundos mensajeros. Sin duda lo ameritaban, dado que son bastante importantes, aparte de que vimos un montón de conceptos generales. Ahora vamos a hablar un poco de algunos de los otros mecanismos que nos quedaron colgados. Y quería empezar por esto, que en realidad los podemos englobar como dos caras de la misma moneda, pero en realidad son dos mecanismos diferentes, pero que ambos funcionan, como se dice, como switches moleculares, como interruptores moleculares, es decir, cosas que se prenden o se apagan como un interruptor de la luz, ¿sí? Y por un lado tenemos la fosforilación de proteínas como uno de estos mecanismos, y por otro lado las proteínas G o GTPasas, de las cuales ya un poco hablamos y vimos algún ejemplo. En este primer caso, lo vamos a ver un poquito más en detalle después, no sé cuánto ustedes manejan, cómo funciona desde el punto de vista bioquímico la fosforilación de proteínas, pero esencialmente implica que existe una enzima, una quinasa de proteínas, que es capaz de, utilizando ATP, sacar un fosfato de ATP y colocárselo en la secuencia proteica covalentemente a otra proteína, ¿sí? Entonces, esta enzima cataliza esta reacción que es la fosforilación. Esto generalmente, como dice acá, significa un on, pero no siempre, a veces es un off también, ¿eh? Esto es muy simplificado como para decir, bueno, acá tenemos un mecanismo de on-off, pero puede ser en cualquiera de los dos sentidos. La fosforilación puede activar a una proteína como puede inhibirla, o también puede hacer otra cosa, un poquito más compleja, que es cambiarle su actividad. Tiene una función cuando está fosforilada, tiene otra función cuando está desfosforilada, y eso existe. Pero de todos modos son cambios de todo o nada, ¿no? Está o no está fosforilado. Y luego debe existir una reversibilidad de la reacción, y acá vamos a tratar de repasar, y si yo me olvido de decirlo, les pido a ustedes que me recuerden, que siempre tiene que haber una forma de revertir. Con los segundos mensajeros vimos que había forma de eliminarlos, o de degradarlos, y que es lo importante. Bueno, en el caso de la fosforilación tiene que haber una desfosforilación, y esa desfosforilación también es catalizada por una enzima, que es una proteína fosfatasa. En la forma en la que funcionan los mecanismos de señalización y la regulación celular en general, no es solo para la señalización, esto funciona en el metabolismo. En el caso, vimos un ejemplo en la clase anterior, justamente, que naciendo del análisis del metabolismo terminaron encontrando un mecanismo de señalización. La forma en la que funciona, lo que está regulado por la célula habitualmente son las quinasas, las proteínas quinasas. Estas son reguladas. Hay muchísimas proteínas quinasas, muchísimas distintas, entonces se regulan mucho en base a expresión génica, pero también se regulan por su actividad. Entonces, las proteínas quinasas están prendidas o apagadas, más funcionales, menos funcionales, hay más cantidad, menos cantidad, y eso determina cuánto se fosforilan los blancos, los sustratos. Mientras que las proteínas fosfatasas suelen estar mucho menos reguladas. Eso no quiere decir que no tengan ninguna regulación, sí la tienen, pero tienen mucha menos regulación. Suelen estar funcionando más como de base. Siempre hay alguna fosfatasa capaz de fosforilar proteínas todo el tiempo. Espero que estén grabando. Sí. Son pocas. Son menos en cantidad. Son menos los genes que codifican para fosfatasas que para quinasas. Y como les digo, hay 2 o 3 o 4 que siempre están activas en la célula y que están como fosforilando toda proteína en donde se encuentran. Las regulaciones pueden estar a distintos niveles, como ustedes saben, pero es una idea básica es que la regulación es más práctica. Bueno, en cuanto al el otro tipo de mecanismo, y del cual vamos a hablar enseguida, como ejemplo, por ejemplo, está el de las GTPasas o proteína G, un poquito hablamos en la clase anterior, donde pueden estar estas proteínas en dos estados. Acá sí, en general, es el estado apagado u off, es cuando están unidas a una molécula de GDP, ¿sí? Y cuando están en el cistoguanosina bifosfato, ¿no?
y cuando están unidas a guanosina trifosfato, están en estado ON o prendido, ¿sí? Y eso depende de que, para que se enciendan, digamos, que se activen, dependen de intercambiar el GDP por GTP, se libera el GTP, y tomar GTP que hay en el ambiente, en el citosol. Y luego, ellas tienen una actividad habitualmente, ellas mismas tienen una actividad GTPasa, que hidroliza el GTP en GDP y fosfato inorgánico. Y eso pasa en cuestión de milisegundos habitualmente, y habitualmente de forma espontánea, ¿sí? Vamos a ver que hay regulación sobre ese proceso también. Entonces, esto permite que se prendan y se apaguen todo el tiempo. Cuando están prendidas, aunque sea por un periodo cortísimo, milisegundos, están mandando una señal. Lo mismo pasa con las proteínas. Suelen estar fosforiladas, eso es variable, pero por poco tiempo suelen estar fosforiladas, y mientras están fosforiladas, envían señal. Entonces, eso como para comparar dos mecanismos que se parecen en cuanto a que tienen una especie de encendido y apagado, pero que funcionan de maneras un poco distintas. Bueno, empecemos por ver como ejemplos las proteínas G. Bueno, en la clase anterior, justamente el ejemplo que dimos de la adrenalina y la activación de la glucógeno fosforilasa, dependía de la activación, porque el receptor de adrenalina o de epinefrina es una proteína, es un receptor los que se llaman acoplados a proteína G, son las proteínas que atraviesan la membrana 7 veces, y tienen el substremo amino terminal, la región de reconocimiento del ligando y el carboxilo terminal hacia el interior celular. Y esas proteínas en sí mismas no transmiten ninguna señal, lo único que hacen es activar, porque están unidas o se unen a una proteína G heterotrimérica. Se llaman heterotriméricas porque, como ven aquí, esquematizado, y acá se ve en una imagen, una reconstrucción tridimensional a partir de cristalografía de rayos X, están formados por 3 subunidades, ¿sí?, monómeros, distintos, alfa, beta y gamma. Alfa y gamma, los dos están asilados, es decir, que tienen grupos de lípidos, de ácidos grasos que están unidos, son ácidos grasos habitualmente saturados, que les permiten anclarse y saltarse en la membrana. No son proteínas transmembrana, pero son integrales de la membrana porque tienen covalentemente unidos ácidos grasos saturados. Mientras que la otra, beta, no, es una proteína en principio soluble, pero que suele estar pegada a la subunidad gamma, por lo tanto forman estas dos subconjuntos. Normalmente, en estado unido a GDP, que es el estado inactivo, están formados este complejo heterotrimérico. La unión de la señal al receptor causa ahora que se active la actividad de intercambio de GDP por GTP, por lo tanto, esta proteína libera el GDP, el complejo, y toma un GTP. Y en estado unido a GTP, que es la alfa, la que se une a GTP, se sueltan las dos. Se sueltan por un lado la subunidad alfa y por otro lado la subunidad beta-gamma. ¿Sí? Quedan libres, difundiendo libremente en la membrana, en el plano de la membrana. Parece que la membrana es un líquido tridimensional donde las moléculas que están unidas, por ejemplo, el lípido, sin duda, pueden moverse libremente. Ambas subunidades, este dímero y este monómero, van a ser capaces de transmitir señales intracelulares. La vez pasada hablamos de la adenilactociclasa como una de los blancos de estas GTPasas, una de estas proteínas heterotriméricas, que acá aparece esquematizado algo que podría ser la adenilactociclasa, que es una proteína transmembrana, en este caso una enzima, acá no se dice quién es, pero no importa mucho en realidad, pero supongamos que fuera la adenilactociclasa. La subunidad alfa se une directamente, hay una interacción molecular entre las dos proteínas cuando está unida a GTP y cuando está liberada de la subunidad beta-gamma, se puede unir a la adenilactociclasa y entonces la activa, si no la adenilactociclasa está inactiva. Y ahí se produce el cíclico. O sea que ahí se transmite la señal. La unión esta interacción generalmente estimula ahora la actividad GTPasa de la subunidad alfa. Eso hace que hidrolice el GTP, libere fosfato y quede en su estado unido a GDP, que ya no interactúa con la adenilactociclasa y por lo tanto la adenilactociclasa se inactiva. Aquí estamos viendo el proceso de inactivación o de reversión de esta señalización. ¿Sí? Se apaga casi solo cuando interactúa con su ligando. ¿Qué pasa? Ahora esta subunidad unida GDP vuelve a adquirir afinidad por la subunidad beta-gamma, ¿sí? Por lo tanto se vuelve a formar el complejo, que es el complejo inactivo, ¿sí? El complejo heterotrimérico inactivo, a espera de que haya nuevamente una señal por parte del receptor. Y ahí se puede renovar el ciclo o no, dependiendo de que haya o no una señal extracelular. Porque la señalización aquí es relativamente rápida, porque estas cosas pueden pasar en fracciones de segundo, obviamente,
y puede retornar para mantenerse. ¿Está claro hasta acá? Bueno, este es uno de los tipos de proteína G que existen, es uno de los tipos más extendidos y sin duda en todas las células existen. Muchas señales extracelulares utilizan receptores de este tipo y transmiten su señal intracelular a través de estos receptores proteína G, perdón, estos receptores acoplados a proteína G heterotrófica. Pero no es el único mecanismo. Hay otra enorme superfamilia, y esto es una superfamilia, de lo que se llama proteínas G monoméricas. No tengo ahora el número, son decenas seguro, distintas que hay, decenas de genes que codifican para proteínas como esta, que todas de alguna forma u otra están emparentadas desde el punto de vista de secuencia, pero cumplen funciones tremendamente distintas en las células. Muchas de ellas responden a señales extracelulares directamente y otras no tanto, otras tienen que ver con regulación de procesos puramente intracelulares. Hablaron de algunas de ellas, por ejemplo, cuando hablaron del tráfico intracelular de membranas. Recordarán las proteínas RAM, ¿sí? RAM son GTPasas pequeñas monoméricas de este tipo y de esta familia, de esta superfamilia. Acá les muestro otra que sí tiene que ver con la señalización, con la transducción intracelular de señales, que es la proteína RAS. Después vamos a hablar un poco más de ella. Está el ejemplo de la estructura tridimensional de RAS aquí. Y aquí, esquematizado, cuál sería el ciclo de activación e inactivación de una proteína G monomérica típica. Y esto pasa para todas las proteínas G monoméricas. Para RAM, para RAS, para RO, un montón de otras que hay. Casi todas tienen nombres así de 3 letras. Es algo muy típico de estas proteínas. Bien, veamos cómo funciona. Entonces, supongamos que empezamos por acá. La proteína inactiva está unida a GDP. Son monoméricas, como dijimos, que solamente una pequeña proteína globular, nada más, que tiene un sitio de unión a nucleótido, que es GDP o GTP. Entonces, está en estado inactivo. Normalmente puede intercambiar espontáneamente ese GDP por un GTP, pero eso ocurre con una baja eficiencia, con baja velocidad. Para que se aumente la eficiencia, tiene que interactuar con otra proteína que cataliza o que ayuda a que se catalice esa reacción, que es una proteína que se llama, en general, por sigla en inglés se llama GEF, que significa factor de intercambio de GTP. ¿No? Eso es una GEF. Y van a ver por ahí, cada una de estas GTPasas pequeñas, estas proteínas G monoméricas, tiene una GEF que es específica para ella. Algunas pueden activar a más de una, pero generalmente son específicas. Y lo que hacen es, cuando se interactúan con ellas, es facilitar el intercambio, que liberen el GDP, tomen GTP del ambiente, y por lo tanto, hasta el switch on, se prende, ¿sí? Se activa la proteína G. Esa proteína G activa ahora es capaz de interactuar con blancos, como este blanco que está acá, por ejemplo, esto supuestamente es un blanco molecular, y van a modificar la función del blanco. Este blanco puede ser un montón de cosas. Después vamos a ver que RAS, por ejemplo, activa una proteína quinasa. Pero, por ejemplo, también hay proteína G, no tuvimos mucho tiempo de hablar, que regulan el citoesqueleto. Hay toda una familia de proteínas G monoméricas que modulan el citoesqueleto, y eso lo hacen a través de interactuar con proteínas que interactúan, por ejemplo, con el citoesqueleto de actina. Como hablamos en la clase otra clase la semana pasada, existen proteínas asociadas al citoesqueleto que regulan la polimerización, despolimerización, estabilidad, etcétera, de la filamento de actina, de la microtúbulos. Bueno, esas proteínas G pequeñas también pueden hacer eso. Es otra familia, la familia que se llama CDC42 o RO. Son 3 tipos de proteínas que cumplen funciones de regulación. Pero básicamente funcionan de la misma manera. GEF es una proteína, sí. Todos estos que aparecen aquí como globitos son proteínas. Y por lo tanto es una proteína que la célula puede regular su presencia o no por regulación de la expresión génica. Se puede regular quantum ahí de esta manera. Bien, entonces, cuando está activa unidad GTP, interactúa con un blanco molecular. Ese blanco molecular tiene una función y por lo tanto ahí hay un efecto celular, ¿sí? Y luego de cierto tiempo, generalmente no muy lento, generalmente bastante rápido, esta proteína G que está unida a su blanco y que está activada GTP, o bueno, que está capacitada unida a su blanco, no es unida al blanco, puede interactuar ahora con otra proteína que se llama GAP. GAP, por su sigla en inglés, quiere decir proteína activadora de GTPasa. ¿Ah? Es decir, lo que hace GAP es lo contrario que GEF. Es lo contrario en cuanto a que va a ayudar a que se apague
la proteína G. ¿Cómo? Estimula, aumenta la actividad GTPasa endógena propia que tiene la proteína G. Por lo tanto, más rápido ahora hidroliza la proteína G al GTP, GDP, el granulofosfato, con lo cual ahora se apaga, se inhibe la función de la proteína G, se libera el blanco y deja de haber señalización, ¿no? Deja de haber efecto. O sea que ese es simplemente el mecanismo más sencillo de regulación que tienen, y esto puede estar ciclando todo el tiempo así en la célula mientras haya señales. Otra cosa que puede pasar, que es como alternativa, como una salida del ciclo, digamos, momentánea, es la presencia de estas otras proteínas que son GDI. GDI son, por decirlo en inglés nuevamente, inhibidor de la disociación de GDP. Para que haya una activación de la proteína G, tiene que liberarse GDP para que se pueda tomar GTP. ¿Por qué? Porque el sitio de interacción, el sitio de unión en nucleótido es uno solo. Tiene un solo hueco donde se une el nucleótido. Si está GDP unido, si está firmemente unido, entonces el GTP no se puede pegar. La proteína no la puede activar. Por lo tanto, si algo bloquea esa salida, como por ejemplo una proteína GDI, la interacción con una proteína GDI, la proteína G queda anclada en su estado inactivo unión GDP. Y mientras exista esta GDI, queda en ese estado inactivo. No es fácil que una GEF venga a activar, por ejemplo, una proteína G que está unida a una GDI. Entonces, esta es una regulación fuerte para apagar, por ejemplo, de forma, no digo definitiva, pero de forma no fuerte, a la proteína G. ¿Entendieron hasta acá cómo funcionan? Es muy parecido a las G heterotriméricas a las monoméricas, solo que una tiene una sola subunidad y la otra tiene otra subunidad. Esencialmente el ciclo es parecido. Se podría decir, si volvemos atrás, que el receptor es la GEF de la proteína G heterotrimérica, ¿sí? Y que en este caso el sustrato sería la proteína blanco, ¿sí? Muy bien. Seguimos adelante y pasamos al siguiente mecanismo, que es la fosforilación de proteínas. Y esto es un mecanismo recontra estudiado, muy conocido, muy estudiado, tiene sus premios Nobel. No les he dicho, no quiero aburrirlos con los premios Nobel, pero este tema probablemente de la biología celular debe ser el que tiene más. Casi cada paso del que estamos hablando, tarde o temprano, la elucidación de cada uno de esos pasos, que ha sido complejísima a lo largo de las décadas, ha terminado mereciendo un premio Nobel. Entonces, los receptores acoplados a proteínas G tienen, las proteínas G tienen, las quinasas tienen, los mensajeros, como ya dijimos, tienen, y así. Hay un montón de estos pasos que estamos viendo que terminaron en que los investigadores que elucidaron primero los mecanismos obtuvieron un premio tan grande como el premio Nobel. Realmente, porque son cosas muy esenciales y centrales a la biología celular, no solo, ¿no? A la biología en general, a la fisiología, y sin duda, no lo estamos mencionando tampoco en detalle, a la patología, ¿sí? A un montón de enfermedades, y las más importantes, de las cuales vamos a hablar un poquito, pero no en sí el mecanismo de la enfermedad, pero sí el involucramiento de estas señales en el cáncer, ¿sí? En el desarrollo del cáncer, y por eso el interés científico y de la salud pública en este tema, y de los premios. Bien, entonces, la fosforilación, brevemente, un paréntesis aquí por si alguno no tiene muy claro cómo ocurre la fosforilación de proteínas. Como dijimos recién, depende de que haya una enzima quinasa y una fosfatasa, que son las que hacen que la proteína esté fosforilada o desfosforilada. Finalmente no es algo espontáneo. Puede ser que haya una autofosforilación, como vimos antes. A veces existen proteínas o complejos de proteínas que pueden autofosforilar, pero eso es porque tienen una región catalítica que funciona como quinasa. Y existe también fosfatasa que... Pero las fosforilaciones estas que ocurren en la cadena polipeptídica de la proteína no ocurren en cualquier lugar, sino que ocurren en ciertos residuos, en ciertos aminoácidos. Y para eucariotas, que yo ya se lo mencioné el otro día al pasar, procariotas pueden tener algunas diferencias, para eucariotas son solamente 3 los residuos, los aminoácidos que se fosforilan. Entonces, por un lado tenemos las serinas y las treoninas, ¿sí? Que están acá englobadas porque generalmente es una única quinasa, suele ser de serina o de treoninas. Las mismas quinasas pueden fosforilar serinas o treoninas. Y por otro lado tenemos la fosforilación en tirosinas. Existen quinasas que fosforilan específicamente en sitios tirosinos. Existen
serina, treonina quinasas y existen tirosina quinasas. ¿Bien? Y esta reacción es reversible no por la propia quinasa, ni generalmente por la propia proteína, sino por una fosfatasa que también tiene especificidad. Es decir, existen fosfatasas de serina treonina y existen fosfatasas de tirosinas. ¿Bien? Pero como les decía, las que se regulan suelen ser las quinasas más que las fosfatasas. No suelen, y digo, una más que otra. No quiere decir que no haya regulación. ¿Cómo funcionan las quinasas? Bueno, un punto importante de las proteínas quinasas es la regulación, como decía. Y la regulación implica no solo la presencia o ausencia de la quinasa, no alcanza con eso. La quinasa muchas veces tiene que actuar rápidamente, por lo tanto, no podemos esperar a que la célula active su mecanismo de transcripción génica, de traducción, transporte del mensajero al núcleo, entonces todas las cosas que tienen que pasar para que lleguemos a tener una proteína nueva, porque eso sería demasiado lento, eso lleva horas, unas 6 horas más o menos, que desde que se activa la transcripción hasta que tenemos proteínas en el citoplasma funcional. Y eso no sería muy eficiente. Piensen que yo no podría estar hablando con ustedes, ustedes no podrían estar entendiendo lo que les estoy diciendo si fuera tan lento el mecanismo de transducción de señales. Entonces, además de la presencia o ausencia o cantidad de las quinasas, se regulan de otra manera y es por la capacidad que pueden estar de estar activas o inactivas. Y eso depende de la interacción con regiones reguladoras o con dominios reguladores o con subunidades reguladoras. Realmente es así. Todas las proteínas quinasas tienen, por ejemplo, si es una proteína quinasa que es un monómero, que es un único polipéptido, va a tener una región que se llama catalítica, que es la región que puede interactuar con el sustrato, proteína blanco, y que puede capturar el ATP y causar la hidrólisis del ATP, y otra región que es una región reguladora, ¿no? Que aparecen como C y como R. Generalmente las proteínas como proteína quinasa C, por ejemplo, pueden estar en dos estados de conformación, un estado cerrado, donde la región reguladora está bloqueando la actividad de la región catalítica, o un estado abierto, donde la reguladora se mueve y deja que el sitio activo interactúe con su blanco y con el ATP. ¿Vale? Y eso es lo que es regulado de estas proteínas. Por ejemplo, en el caso de la proteína quinasa C, ¿se acuerdan que se activa por la unión a calcio y a diacilglicerol al mismo tiempo? Eso ocurre a través de la región reguladora. Cuando eso pasa, se libera la región catalítica, simplemente por un cambio de conformación de la proteína. Lo mismo con la quinasa dependiente de calmodulina. La calmodulina, ¿se acuerdan que se activaba con el calcio? Se une a esta región rosada, la reguladora, que entonces permite la liberación de la región catalítica para que esta quinasa fosfolípide proteínas. Bueno, otra enzima de la que hablamos, y no le puse acá el nombre, pero esta es la PKA, la proteína quinasa A, ¿sí? Que es la que responde a MP cíclico. Esta es una proteína que es un heterotrímero, en realidad son como dos monómeros distintos que forman un tetrámero, heterotetrámero. Es un tetrámero conformado por dos subunidades muy grandes reguladoras, que son las que aparecen acá en rosado, y dos subunidades catalíticas. Cuando está formado el complejo, la subunidad catalítica está inactiva. El AMP cíclico lo que hace es unirse a esta región, ¿sí? De la subunidad reguladora, que es por donde interactúan estas dos además, y causa la disociación de estas dos proteínas y también de la subunidad catalítica de la subunidad reguladora. Por lo tanto, se disocia completamente el tetrámero, y la subunidad catalítica queda libre y puede ir a fosfolilar sus blancos, que son proteínas, es una proteína quinasa. Bien. Esta es una forma distinta a estas, pero es una forma que funciona en todas las células porque la PKA es una enzima. Otro tipo de regulación completamente distinto, y esto lo vamos a hablar enseguida, más en detalle, son lo que llaman los receptores tirosina quinasa. Acá dice proteína quinasa de tirosina, pero es más que eso. Esto es un receptor tirosina quinasa, lo que está representado acá, que se activa por la dimerización. Entonces, esto tiene su unidad reguladora, su unidad catalítica, en realidad la reguladora vendría a ser una región transmembrana. Hay otras quinasas de tirosina que se parecen un poco más a esto, ¿no? Hay prácticamente una cantidad de variedad de formas en las que pueden ser reguladas. Estos son unos ejemplos para que tengan la idea que se pueden regular de distintas maneras, pero siempre se regulan. Se pueden prender y apagar, ¿no? Nunca están siempre activas las quinasas. Bueno, justamente para hablar bastante de los mecanismos, darles otro ejemplo de transducción intracelular de señales, no preciso gas, pero siempre pasa todo lo que dice todo,
vamos a hablar de otra vía de señalización diferente y que es tremendamente importante en las células, que es lo que se llama la vía de los receptores tirosina quinasa, dicho de forma general, que implica varios receptores de proteínas, moléculas señal que son proteínas, todas ellas son proteínas, como por ejemplo que se llama EGF, que es el factor de crecimiento epidérmico. La mayoría de los factores de crecimiento, como se llaman así, growth factor, factor de crecimiento, actúan sobre receptores de este tipo. Y algunas otras también, como neurotrofinas y otro tipo de moléculas de proteínas señalizadoras secretadas por células, que la mayoría son factores parácrinos. Hay algunas que son hormonas, pero la mayoría son factores parácrinos. Interactúan con receptores de este tipo, que son receptores tirosina quinasa, que les acabo de mencionar. Bueno, los receptores tirosina quinasa por mucho tiempo fueron un misterio. ¿Misterio por qué? Porque era fácil entender cómo un receptor que atraviesa la membrana 7 veces, como un receptor acoplado a proteína G, era fácil entender cómo transmitían una señal extracelular a una señal intracelular. ¿Por qué? Porque tienen varios pasajes a través de la membrana y si cambian un poco la relación de posición de esas regiones que atraviesan la membrana, que son alfa-hélices, porque hubo un cambio conformacional afuera, se transmite normalmente, naturalmente, un cambio conformacional hacia adentro, y eso es lo que activa, por ejemplo, las proteínas G heterotriméricas. Eso es fácil de entender. Pero el problema con los receptores tirosina quinasa es que la mayoría de ellos tienen solamente un paso a través de la membrana. Son proteínas transmembranas, tienen un dominio globular extracelular y tienen un dominio globular intracelular, pero su región transmembrana es una simple alfa-hélice. Y esto, como ustedes sabrán, es relativamente flexible, está más profunda en la membrana, etc. Entonces, es muy difícil entender o imaginarse cómo un cambio conformacional acá, porque se une, por ejemplo, el EGF a este receptor de EGF, cómo se transmite el cambio conformacional hacia adentro, cómo se comunica. Y por mucho tiempo no se supo hasta que se descubrió algo, y es que estos receptores son capaces de dimerizar, ¿no? Funcionan generalmente como homodímeros, que son dos proteínas idénticas que en general ambas interactúan con el factor, con la proteína señalizadora, en este caso el EGF, y entonces esto ya genera la posibilidad de que haya una transmisión de un cambio conformacional desde afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque ahora sí puede haber un deslizamiento, un cambio relativo entre una y otra, que están unidas de una manera afuera y de una manera adentro. Esto sería el dímero inactivo, ¿sí?, de este receptor, y cuando se une al EGF, en realidad el dímero tiene otra conformación completamente distinta. Ven que aquí se habla de la conformación simétrica del receptor y aquí de conformación asimétrica. ¿Por qué? Porque en la región intracelular el cambio conformacional que ocurrió aquí provocó un cambio conformacional del lado intracelular que hace que se vea la molécula de forma asimétrica, que una de las subunidades tenga una posición distinta a la otra, ¿no? Ahí adentro. Ahora enseguida vamos a ver cómo ocurre esta activación, que básicamente estos son, como dice su nombre, tirosina quinasas. La actividad tirosina quinasa está en estas subunidades globulares que están acá, y los sitios fosforilados están en estas colitas, que ven acá, de estas proteínas, donde hay una fosforilación de una a otra. Es decir, es una autofosforilación porque lo que se autofosforila es el dímero, ¿sí?, el receptor completo, que es el dímero. En realidad es que una subunidad fosforila a la otra. Y esa fosforilación es lo que causa el inicio de la señalización. El cambio es una fosforilación en tirosinas en el propio receptor. ¿Bien? Eso es estimulado por la hormona EGF. Este artículo es un artículo súper interesante que no habla simplemente de señalización, que si lo dejo ahí tiene que ver con justamente tratar de analizar, mediante el análisis de estructuras terciarias de proteínas, tratar de entender mejor algunos de los mecanismos celulares y también, por lo tanto, encontrar eventualmente fármacos y drogas que puedan actuar sobre estas vías. Les dejo el link, creo que le subí también el PDF el otro día. Está interesante, sobre todo si les interesa la bioinformática, biología de sistemas, ese tipo de cosas. Bueno, vamos a ir ahora sí en un esquema mucho más simplificado a entender cómo funciona la vía esta de transducción de señales mediada por los receptores tirosina quinasa. Supongamos que tenemos nuevamente a nuestras estrellas, que son el EGF y el EGF, el receptor de EGF. Y esto se estrella por muchas razones. Una, porque es el más estudiado, más conocido. Y otra, bueno,
algunos de ustedes tal vez hayan oído hablar de los receptores de IGF, del EGF, por su relación estrecha con la carcinogénesis, con el cáncer, con el desarrollo del cáncer, e incluso hasta con la tipificación del cáncer y con los tratamientos posibles del cáncer que existen hoy en día, ¿sí? Entonces, están los tratamientos quimioterapéuticos antiguos, que generalmente lo que hacen es atacar la capacidad proliferativa de las células, y los modernos están tendiendo a regular un poco más finamente la función celular y tratar de atacar a las células que están desreguladas, como las células del cáncer. Y uno de los receptores y una de las vías que se desregula bastante frecuentemente es la vía del receptor de EGF, ¿sí? Entonces se han ido desarrollando muchas fármacos, moléculas que de alguna forma modifican la activación de esta vía, y una de las cosas que se hace a veces con un paciente oncológico, y cuando, bueno, hay posibilidades, lamentablemente muchos de los tratamientos todavía hoy en día son caros, algunos son experimentales incluso, todavía hoy en día, a pesar de que ya hace tiempo se desarrollaron, porque eso lleva mucho tiempo. Una de las cosas que se hace es analizar si tienen ciertas mutaciones en los receptores de IGF, para determinar qué tipo de tratamiento puede tener y si el cáncer va a responder, si el tumor va a responder o no a esos tratamientos, porque si no es necesario dárselo cuando son tratamientos que cuestan miles de dólares. Bueno, no vamos a entrar en detalle de por qué cuestan tanto como no deberían, pero eso es otro tema, es un tema más político. Entonces, pero sí, sin duda esta vía es súper importante y súper estudiada. Se la voy a poner como ejemplo, en parte porque es muy conocida, también tiene esa importancia. Bueno, entonces tenemos la señal, tenemos el receptor. En principio, como decimos, puede estar como monómero, puede estar como dímero, pero si no hay señal, está inactivo. La unión a la señal, sin duda, estimula la dimerización y estimula el cambio conformacional del receptor de IGF, lo cual estimula esa autofosforilación que vimos antes. Es una fosforilación muy clara, de hecho, entre las dos uniones. Aunque generalmente lo que se está viendo que ocurre es que ocurre fosforilación de solo una, no de las dos, pero esencialmente el principio es ese. ¿Qué es lo que sigue? Y acá es algo que es diferente a los mecanismos de transducción que vimos antes. ¿Cómo hacemos para detectar la presencia de un fosfato en una proteína? Es una cosa como muy menor, ¿no? Muy chiquitita. ¿Qué es lo que hace que eso se convierta en una señalización? Porque uno puede entender, activamos una proteína G que interactúa con una enzima y eso tiene una reacción, bueno, es fácil de entender. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, acá tiene que haber también interacciones moleculares y hay proteínas específicas que reconocen, por gran afinidad, estos sitios fosforilados en los receptores. ¿Bien? Entonces reconocen la tirosina fosforilada y también reconocen la secuencia que rodea esa secuencia en el receptor. A estas proteínas se les llama adaptadores moleculares. ¿Por qué? Porque por un lado van a tener, vamos a ver más en detalle, un módulo de unión al receptor, por ejemplo estas dos. Una cosa, los nombres de estas proteínas, aunque sobre todo en inglés suelen hacerse eso, y práctico para nosotros también, aunque a veces son GRB2, por ejemplo, en realidad se le llama GRAB en inglés. Y si alguno de ustedes sabe algo de inglés, sabe que GRAB quiere decir agarrar también. O sea que es casualidad y no que se llame así, GRAB, porque es una proteína que se agarra del receptor ahí. Y hay otras que tienen nombres por el estilo. Entonces esta GRAB2 tiene un dominio de unión y de reconocimiento específico de cierto fosfato, de cierta secuencia del receptor de IGF, por un lado. Y por otro lado, tiene un dominio de unión a otra proteína. Y fíjense lo que es esa proteína, se llama, no importa el nombre, acá se llama SOS. Los nombres se originan de las maneras más increíbles a veces. Muchos de los nombres de las proteínas que vamos a mencionar, en realidad, traen el nombre de algún tumor en el cual se descubrió una mutación de ese gen, y son lo que se llaman oncogenes o proto-oncogenes, es decir, proteínas que cuando están mutadas, ya sea que tengan, sobre todo cuando tienen más actividad, cuando están mutadas, se convierten en proteínas que estimulan la carcinogénesis. Entonces tienen el nombre relativo con el tumor. Otros tienen, bueno, el nombre más claro, el receptor EGF, es muy sencillo. Este otro trae el nombre de una mutación, de hecho es derivado de una mutación en la mosca drosófila. Ahora ya vamos a lo que según me quedé haciendo un paréntesis por los nombres para que no les parezcan tan raros los nombres. Los nombres son raros por el origen que tienen. Hay una mutación en drosófila que se llama Sevenless, porque le falta un fotorreceptor de 7 que tiene en el ojo, le falta el número 7, de hecho le falta el número 7. Entonces hay una proteína que interactúa con el gen que codifica para Sevenless y que se llama
como interactúa con ella, el hijo de Seven, son of Seven, y eso es SOS. De ahí el nombre rarísimo. ¿Qué es SOS? SOS, una GEF. ¿No? O sea, y acá vamos a ver lo que hace SOS. Ya sé que se una directamente, Grab, o se una indirectamente. A veces hay complejos de proteínas adaptadoras que se unen una a la otra. ¿Sí? ¿Y qué terminan activando? Una GEF. ¿Qué hacen las GEF? Me pregunto. A ver, Pía, que fue la que preguntó, ¿qué sucede? Yo te pregunto a vos, si eso es una GEF, ¿qué será lo que viene? Pía es la que siempre interactúa. También puede contestar otro. No estoy inhibiendo de que interactúe. ¿Y no de GTP de quién? Sí. La respuesta de Pía está mal, la respuesta de Santiago está parcialmente bien, unión GTP, convierte el GDP a GTP, está mal. Ninguna respuesta está perfecta. La GEF lo que es un factor de intercambio de GDP. Esto quiere decir que una proteína G libera un GDP y une un GTP. Pero falta la proteína G, todavía no está la proteína G, se dieron cuenta de eso. Esto es la GEF, esta es la que actúa. O sea que cuando llegamos a este punto, un receptor de tipo tirosina quinasa empieza a parecerse a un receptor acoplado a proteína G, que yo le dije actúa como una GEF. ¿Sí? El propio receptor. En este caso, requerimos todo este complejo para llegar a una GEF. Bueno, el siguiente paso es la activación de una... Bueno, acá aparecen varios pasos juntos, pero el siguiente paso es la activación de una proteína G monomérica, que le acabo de mencionar, aparte, que es RAS. Esta proteína también está acilada. Muchas de estas proteínas a veces tienen grupos lipídicos que los hacen asociarse a la membrana, o sea que muchas veces ellos están en el plano de la membrana, cerca del receptor. Cerca en cuanto que está en la membrana. Entonces, esta RAS, ¿sí?, que mencioné antes, es una proteína G que SOS es su GEF, digamos, es la GEF específica que lo que hace es estimular la liberación de GDP y que tome GTP del ambiente y por lo tanto del citosol y por lo tanto se activa RAS. ¿Sí? ¿Qué hace RAS activa? Como todas las GTPases, lo único que pueden hacer es interactuar con otras proteínas. Ellas no son enzimas salvo para la actividad GTPase. Entonces lo que hacen es unirse a otra proteína. Esta proteína a la que se une se llama RAF. RAF, ¿qué es? Es una quinasa. Es una proteína quinasa. Serina, treonina. O sea, acá tenemos tirosina quinasa. Esto es una serina, treonina quinasa que va a fosforilar a su blanco, que es esta otra quinasa que se llama MEC, que a su vez va a fosforilar a otra proteína quinasa que se llama ERK. ¿Bien? Esto, que está dicho así, que parece complejo, parece un trabalenguas, es lo que se llama una cascada de fosforilación. O sea que toda la vía de señalización está al servicio de generar esto, que es una cascada de fosforilaciones. Acá hay algo interesante. Cada una de estas es una función enzimática, es una actividad enzimática. Cada una de estas quinasas puede potencialmente fosforilar a varios polipéptidos de MEC. Cada una de esas MEC, que están, supongamos que estas fueron 10, esas 10 pueden fosforilar a 10 ERK cada una, con lo cual el resultado final son 100 moléculas de ERK fosforiladas a partir de una única RAF. Son todas quinasas. RAF es una quinasa, MEC es una quinasa, ERK es una quinasa. ¿Bien? RAF y MEC tienen una diferencia con ERK. RAF y MEC son quinasas que son específicas, quiere decir que tienen un blanco único. ¿Sí? RAF solamente fosforila a MEC, MEC solamente fosforila a ERK. ¿Sí? Estas solamente participan acá. Ahora veo tu pregunta. Sin embargo, ERK, al igual que otras que hablamos antes, otras quinasas que mencionamos antes, como PKA, como PKC, ERK es una quinasa que es inespecífica, es decir, quiere decir que tiene muchos sustratos posibles. ¿Sí? Va a fosforilar a muchas proteínas diferentes. ¿Vale? Todas ellas son serina treonina quinasas. Salvo MEC, que ahora vamos a ver, tiene una propiedad única. MEC es rara, de hecho también es tirosina quinasa. A ver, las preguntas voy a ir ahora. Puede que esto ocurra cuando una célula recibe una señal extracelular para que ocurra la apoptosis de la cascada de caspasas. Las caspasas son otra cosa, yo no lo estoy mencionando ahora porque después van a tener una clase dedicada a eso. También es una vía de señalización. Las caspasas en realidad no son quinasas, sino que son proteasas, así que son enzimas que lo que hacen es cortar otras proteínas, ¿no? O sea que es distinto el mecanismo. No lo estoy mencionando, pero lo van a ver más adelante en el curso. Pero es parecido en cuanto que sí hay una cascada.
Entonces, cuando hay una cascada, ocurre esto, y es que se facilita la amplificación que vimos antes. Si hay varios pasos, se facilita que ocurra amplificación. Y estas vías son vías que se amplifican muchísimo. Basta que haya muy poco, realmente en concentraciones de nano o picomolar extracelular de la molécula de señal, para que la célula pueda tener una respuesta muy fuerte, muy violenta. La mayoría de las señalizaciones que transmiten estas vías de transducción y estas señales, estos receptores, son señales de proliferación celular. Por eso se les llama factores de crecimiento. Crecimiento en el sentido de crece el tejido, crece el número de células, aumenta el número de células. Son también llamados mitógenos, y de ahí viene lo que les voy a contar enseguida. Antes voy a repasar las preguntas, por favor. ¿Qué es lo que promueve que RAS se una a RAF? No entendí eso. Lo que lo promueve es que esté unida a GTP. Cuando RAS se activa, está unida a GTP, ¿sí? Entonces adquiere afinidad por RAF y la activa, y activa RAF. ¿Bien? Pero he respondido ahí a la pregunta. Las GTPasas generalmente funcionan así. O están inactivas unidas a GDP y entonces no interactúan con nadie. Ahí se ponen en el espectro autista, se van. Y cuando están unidas a GTP, se ponen supersociales y se pegan a otras cosas y las activan. Bueno, ¿qué relación tiene eso con la anterior? La flauta. Lo anterior, ¿hasta cuándo atrás? A ver, Valentina, explica un poco más la pregunta porque no la estoy entendiendo. No sé qué es eso ni qué es lo anterior. Explícalo y ya reviso la pregunta. Bueno, sigo comentando esto. Todas estas son quinasas, les decía yo, ¿ah? Y que responden a estas señales que son mitógenos. ¿Sí? Son señales que son de proliferación, o mitógenos. Mitógeno quiere decir que activan la mitosis. Por lo tanto, a la ERK se le llama MAP quinasa. La ERK pertenece a una familia de proteínas que se le llama en conjunto MAP quinasas. Las MAP quinasas son todas quinasas de este tipo, hay varias. Cada una responde a un tipo de señalización. O sea que hay varias señales de este tipo, esta no es la única. Y esto se llama MAP quinasa. La quinasa activada por mitógeno. La proteína quinasa activada por mitógeno. Eso quiere decir MAP quinasa. A la MEC, que es la quinasa que activa, que fosforila la MAP quinasa, por ende se la llama también MAP quinasa quinasa. En forma genérica, a las MECs, a las que pertenecen a esa familia. MEC es una y hay otras con otros nombres. ¿Ven? Es una familia de MAP quinasa quinasas. Adivinen cómo se le llama a RAF. A ver que alguien lo ponga y se gana un caramelo. Ahí va, MAP quinasa quinasa. Parece ridículo, es también un trabalenguas, pero bueno, así es el nombre que se les ha dado de forma genérica a las grandes familias de estas proteínas, que son específicas. Un tipo de MAP quinasa quinasa es específica para otra y está para otra MAP quinasa. O sea, como RAF es específica de MEC y MEC de ERK, hay otras que son específicas entre sí. Y hay otras cascadas que responden a otras vías de señalización, o a veces a las mismas, pero según quién exprese la célula es cómo se activa. Y eso afecta la señalización. Entonces, la pregunta de Valentina era cómo se relaciona la unión de RAS a RAF con la señal de EGF y todo lo que pasa después que se une al receptor. O sea que es todo lo que, todo lo que tiene que ver con esta vía. El receptor, lo repaso rápidamente, entonces, el receptor se une, la señal se une al receptor causando la dimerización y eso causa la fosforilación o autofosforilación del receptor. Esa es la primera señal. La molécula se une, se fosforila afuera y adentro se fosforila el receptor. Eso hace que haya proteínas adaptadoras que ahora se puedan unir al receptor y empiezan a formar un complejo. Ese complejo que se forma alrededor del receptor incluye una proteína que es una GEF. Una GEF que es un factor de intercambio de GTP. ¿De qué anda RAS? RAS también interactúa acá. Se forma un complejo que incluye a RAS en ese modo. Cuando RAS se une a GTP se activa. Que se active, ¿qué quiere decir? Que ahora puede interactuar con un blanco, puede interactuar con otra proteína. ¿Cuál es su blanco? RAF. Si RAS está unida a GTP, se pega a RAF y activa a RAF. Si RAS está unida a GTP, RAF está inactiva y no está unida a RAS. ¿Está claro? Es trabalengua porque uno se llama RAS, la otra RAF. No es mi culpa. Se los puso otro. Se los pusieron gente que ganaron un premio Nobel y yo no. Es de envidia que digo. Entonces RAF, que es una quinasa, ¿sí?
ahora va a actuar sobre su sustrato, que es otra quinasa, que a su vez actúa sobre su sustrato, que es otra quinasa. Y esta es la cascada. Si cualquiera de estos pasos se detiene, no hay señalización. Claro, entonces, acuérdense que puede haber reversión de cada uno de los pasos. Bueno, ni hablar del primero si hay o no hay señal. El segundo es que hay fosfatasas que van a desfosforilar al receptor. Si se desfosforila el receptor, se suelta grave y ya no funciona más. Por lo tanto, tampoco funciona la GEF. Eso es, la formación del complejo depende de esta fosforilación. Tampoco se activa RAS. Si no se activa RAS, que RAS se desactiva sola porque hay gaps, tiene gaps que... SOS activa RAS, sí, es una GEF. Recuerden que la GEF activan las GTPS. Hay una GAP también de RAS, que no está acá representada. Perdón, ese siguiente paso, me había olvidado. La GAP, increíblemente, también interactúa con los receptores, o sea que también forma parte del complejo. O sea que es casi simultáneo, casi simultáneamente se activa la inactivación de RAS. Y eso es súper importante. Es súper importante porque esta señal no puede estar activa mucho tiempo. Yo les dije, acá hay una amplificación enorme de la señal. Vayamos al audio. Ustedes tienen una señal de audio muy bajita, ¿sí? Pero tienen un amplificador muy potente que lo convierte en un sonido fuertísimo que puede molestar mucho. Según cómo se regule ese amplificador, no importa que esta señal sea bajita, esto puede ser un grito, un ruido tremendo que destruya todo, como puede ser algo audible y que permita entender algo. ¿Bien? Entonces, si esto en algún punto se desregula y actúa demasiado fuerte, esto va a ser una señal fuertísima. Una señal fuertísima, reitero, de proliferación celular. Todavía ustedes no vieron este ciclo celular, eso va a ser el tema de la clase que viene, pero van a ver que es importantísimo que las células estén muy reguladas en cuanto al ciclo celular. Las células no se pueden dividir todo lo que quieren. Por eso, saben lo que pasa cuando se dividen todo lo que quieren. Cuando una célula sola decide dividirse mucho más que las demás y crecer sin importarle la regulación. Eso se convierte en lo que llamamos un tumor. ¿Sí? Puede ser maligno o no, puede ser cáncer o no, pero es un tumor. Entonces, esta regulación es súper importante. Entonces, tiene que haber una reversión de cada paso y tiene que ser muy rápida. Entonces, la GAP, increíblemente, forma parte del complejo. Y esta GAP es la que estimula la actividad GTPase. O sea que RAS está muy estrechamente relacionada con la formación de este complejo y está siendo activada y desactivada todo el tiempo que hay señal. Pero siempre activada y desactivada. En cuanto deja de dar señal, se apaga RAS automáticamente. Cuando RAS está activa, dijimos, activa una quinasa. Yo te acuerdo me olvidé de qué era que estaba diciendo. No, está bien. Estaba hablando de la reversibilidad. Bueno, la reversibilidad de RAF está en que RAS esté unida a ella o no. RAF está activa solo cuando RAF está unida a ella. Y acá esto depende de quinasas, de fosfatasas, ¿no? O sea, como las quinasas fosforilan, va a haber fosfatasas que desfosforilan a MEC y fosfatasas que desfosforilan a ERK. Ahora enseguida les voy a mostrar un rasgo especial de ERK y también nos dice algo muy especial de MEC. ¿Entendieron cómo funciona la vía en general? ¿Tienen alguna otra pregunta general sobre la vía? Antes que sigamos adelante. Voy a tratar de hacer un descanso hoy, sí, porque si no, ¿lo ven? Para que procesen un poquito todo esto. Bueno, les presento a una MAP quinasa, que es la ERK2, es una de las más comunes, las más conocidas también. Esta es la estructura tridimensional. Son proteínas relativamente pequeñas. Tienen dos dominios, se puede decir, un dominio aminoterminal, que es el que se une a los nucleótidos, es decir, el ATP, ¿no? El ATP que utiliza para sacar el fosfato que le ponen en la proteína, que está unido con otro dominio con un link que presenta acá. El dominio carboxilo terminal es el que une el sustrato, que es una proteína. ¿Sí? Es esta región de acá. Fíjense lo que hay acá, en el dominio carboxilo terminal, el de unión a las proteínas. Una tirosina y una treonina. Están separadas solamente por un residuo, o sea, acá aparecen juntas, pero en realidad hay otro aminoácido que está en el medio, ¿sí? Que las separa, o sea que es una seguidilla de 3 aminoácidos. Uno es una tirosina y el otro es una treonina. Estos dos sitios se fosforilan y se deben fosforilar para que la ERK esté activa. ¿Sí? Yo les dije antes que hay quinasas de tirosina y que hay quinasas de treonina serina, que rara vez, difícilmente, pueda haber una quinasa que fosforile las dos cosas. De hecho, no les mencioné que podía pasar, creo. Sin embargo, acá pasa que para activar la ERK precisamos una fosforilación tirosina y otra treonina que están muy pegadas una a la otra.
y hasta donde sabemos es una la quinasa responsable de hacer eso, la MEK. Bueno, la MEK o las MAP quinasas, son de las pocas quinasas con actividad dual que se conocen. Actividad dual quiere decir que tienen a la vez actividad tirosina, quinasa, y treonina, muserina, quinasa. Serina, treonina o también tirosina. Y generalmente lo hacen al mismo tiempo en sustratos especiales, como la ERK, que tienen los dos residuos cercanos. ¿Saben? O sea que aquí hay una fosforilación doble en sitios distintos, de distinto tipo, provocado por una única quinasa. ¿No? Eso quería mostrárselos porque es algo bien especial de este tipo de vías de señalización, que se da poco, que es que existan quinasas duales. Bueno, una cosa que ven acá también, esta es la forma inactiva de la enzima. Estos residuos y todo este loop que está acá, que es relativamente flexible, esto está pegado a esta región mientras está desfosforilado. La fosforilación no lo mencionábamos, pero ustedes saben que los grupos fosfato tienen cargas negativas. Cuando hay una fosforilación de una proteína, quedan dos cargas negativas, activas, libres, funcionales. Eso quiere decir que una fosforilación cambia tremendamente el estado polar de los aminoácidos y la hidrofilicidad, obviamente, y la carga eléctrica. O sea que todas las interacciones que son electrostáticas, las hidrofóbicas, todo eso se modifica todo cuando hay una fosforilación. Se modifica muchísimo. Tanto que este loop, en este caso, lo que va a pasar es que se va a soltar. Se cambia de lugar. No se suelta, se libera, pero cambia de lugar y libera el sitio activo de la enzima que está acá. ¿No? Este es el sitio activo, que tiene la ATP y que tiene la unión al sustrato. ¿Ok? Entonces, que esto esté ahí o esté tapando o no, es como una tapa. Esté tapando o no, el sitio activo depende de esa fosforilación. ¿Ok? Bien. Aquí podríamos hacer un descanso. Lo que viene, voy a volver a retomar esta idea. Nada más que para repasar, la idea de poner esto de vuelta era lo que les mencioné antes de las propiedades. Esta vía muy canónica y muy conocida, muy estudiada, de los receptores tirosina quinasa, es un ejemplo clarísimo de todo esto, ¿no? Donde hay una cascada, hay una cadena de reacciones, hay una amplificación enorme de la señal y, bueno, ni hablar que cada reacción tiene que ser reversible. De lo que no hablamos mucho todavía, y es lo que viene ahora, es la parte más de regulación y de intercomunicación entre líneas. Entonces yo les propongo, porque ustedes deben estar cansados, yo también, que hagamos un descanso de 5 minutos estrictos, ¿sí? Les dejo con esto nada más, para que piensen, no les dejo ningún ejercicio hoy, pueden ir al baño tranquilos que no se van a perder de nada, y volvemos en 5 minutos exactos. Desconecto ahora. Si tienen preguntas y quieren hacerlas ahora, aprovechen también, pueden dejar las preguntas, yo las voy a ver en el chat.